Buenos días, pastor, bienvenido. Buenos días, hermana Gabriela, buenos días con todos. Bien, por la gracia de Dios. Estamos una vez más retomando esta hermosa jornada de oración, donde cada uno de nosotros podemos orar y podemos interceder por la familia, ¿verdad? El tema de esta mañana es el amor perdona. Los invito a abrir su Biblia en San Mateo capítulo 6, versículo 14. San Mateo capítulo 6, versículo 14, cuando Jesús habló acerca de la oración, él mencionó esto. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí menciona la importancia de poder perdonar. Preguntan, ¿hasta cuándo debemos practicar el perdón? ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestros hijos por sus errores, por sus equivocaciones? ¿Habrá un límite para ese perdón? Pues creo que no. Cuando el Señor Jesús dijo 70 veces 7, Él estaba hablando de que siempre tenemos que perdonar, ¿ya? Entonces, como padres, vamos a tener muchas oportunidades para practicar el perdón. Así es, ¿ya? Necesitamos que nuestros hijos experimenten también esto, que nuestros hijos experimenten lo que es recibir perdón, ¿sí? Que el amor hacia ellos alcanza para poderlos perdonar. Y eso incluso en su relación con Dios va a ayudar, para que ellos también sepan que Dios los perdona. Recordemos que ese concepto que ellos ven en nuestras vidas como padres se replica en su relación con el Padre Celestial. Entonces, tenemos que perdonar. Así es. Muchas veces nosotros nos concentramos como padres en impartir justicia. Somos muchas veces implacables, ¿ya? Arrojamos a nuestros hijos en una prisión de nuestro propio enojo y aunque es nuestra tarea enseñarles que sus acciones tienen consecuencias, otro propósito igual de invalorable de la crianza es mostrarles que el amor también ayuda a perdonar. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 8. Leamos aquí Primera de Pedro 4, 8. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ya? Entonces, el amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, la estrategia final no es solo obligarlos a admitir su culpa, sino mirarlos a los ojos con ese amor que restaura y asegurarles que los perdonaremos por traicionar nuestra confianza o romper nuestras reglas. Una y otra vez, ¿sí? Nos da pena por lo que han hecho, pero aún así los amamos y decidimos liberarlos, no del castigo o la pérdida temporal de un privilegio, sino del enojo y la tensión persistente entre nosotros, ¿ya? Entonces, después de una ruptura dolorosa, tenemos que dar el primer paso para restaurar la relación. Nosotros como padres siempre debemos tomar la iniciativa. Siempre debemos dar ese primer paso para que nuestros hijos sean restaurados. No nos quedemos en el enojo, no nos quedemos, ¿verdad?, allí en esa forma de ser como padres implacables, donde queremos que se resuelvan las cosas, donde queremos que se imparta justicia, donde queremos que
se admitan las consecuencias, donde nos quedamos frustrados porque los hijos no cumplieron, no hicieron tal cosa. ¿Verdad? Entonces tenemos que dar amor. Y ese amor nos lleva también a perdonar. Vamos a recordar las palabras de Jesús en San Mateo 5:7, lo siguiente. Vamos, Mateo capítulo 5, versículo 7. Jesús dijo así: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El amor sabe que el día en que dejemos de perdonar, el día en que como padres dejemos de perdonar a nuestros hijos, ¿qué pasará? ¿Qué pasa el día en que nosotros dejamos de perdonar a nuestros hijos? ¿Qué pasa? Sucede que ese día nos vamos a envenenar. Envenenamos nuestro corazón con amargura y arrojaremos la relación con nuestros hijos en un descenso vertiginoso hacia el enojo y separación constante. ¿Sí? Bien sabe que el amor verdadero y la falta de perdón no puede coexistir mucho tiempo en el mismo corazón o en el mismo hogar. Uno siempre obligará al otro a salir. El amor sabe cómo ponerse una armadura sólida que es difícil de traspasar con ofensas y nos da la sabiduría de confrontar las transgresiones del otro con gracia. Está dispuesto a obrar para recuperar la presencia de todos. Sabe que la vida es demasiado corta como para dejar que el pasado envenene la comunión del futuro. Tenemos que sanar las relaciones, restaurar. No podemos como padres vivir allí con resentimientos, con enojos hacia nuestros hijos. Tiene que pasar. Tenemos que restaurar, y cuando alguien se niega a perdonar, brota la amargura, se endurecen los corazones y los sentimientos afectuosos de ternura se desvanecen a un segundo plano. Así que el amor nos recuerda que dejemos de lado el enojo y extendamos la mano para restaurar. Así es, para restaurar. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 32. La palabra de Dios nos dice: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar a nuestros hijos, como también nosotros hemos sido perdonados por Dios. Así es. Todo padre cristiano debe conocer esto, debe entender esto. Yo sé que muchas veces en la práctica puede sonar difícil, pero el perdón es divino, y mientras nosotros conocemos del amor y perdón de Dios, perdonar. Lo mismo está en San Mateo capítulo 18, vamos a leer versículo 22. Mateo 18, 22. La palabra de Dios nos dice así: Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Muchas veces. Y también nosotros tenemos que perdonar muchas veces. Yo me acuerdo una vez una experiencia. Había una relación rota de una madre con su hijo. Creo que se ofendieron, creo que se habían roto reglas,
No conozco bien el detalle del por qué no había una buena relación, pero sí que estaban ambos distanciados. Y como mencionaba por aquí, la vida es corta. Y un día a esta madre le dio un derrame cerebral, ¿sí? Le dio un derrame cerebral y la llevaron pues al hospital. Y después de días, días y horas de angustia para toda la familia, pues le dijeron a la hermana que, bueno, a los familiares, que ya no había remedio, que clínicamente su cerebro estaba muerto. Todavía su cuerpo se sentía el calor de la vida, todavía sus pulmones funcionaban, su corazón también, pero en su cerebro clínicamente estaba muerto. Que ya le mandaron a la casa, ¿sí? Y pasaban los días y todavía le tenían en casa porque decían en cualquier momento va a dejar de respirar porque ya clínicamente está muerto. Pero pasaban los días y no pasaba nada y un sábado en el culto, hicieron el culto en su casa, en la mañana, un sábado, ella pues sale hablando y dando versículos de la Biblia y moviendo las manos. Y entonces ellos se entusiasmaron y entonces le volvieron a llevar al hospital para revisar. Entonces, los médicos le hicieron nuevamente la tomografía de todos los exámenes y mostraron allí las imágenes, cómo estaba su cerebro. Y ellos volvían a lo mismo, solamente que mencionaban como antes la sangre se había desparramado por varias partes del cerebro por causa del derrame. Ahora pues la sangre se había acumulado en un lugar, en un orificio, toda la sangre se había acumulado en un lugar. Y ellos decían igual que esto era irreversible, que por haberse acumulado la sangre en este lugar, ha llegado a tener cierta lucidez, ¿ya? Pero no va a ser por mucho tiempo. Así que tarde o temprano, ella va a fallecer, decían los médicos. Así que aprovechen este tiempo de lucidez que ella tiene para algo que ustedes crean que sea necesario. Y entonces los hijos allí conversaron y hablaron conmigo. Eran las 12 de la noche de un sábado, a las 12 de la noche. Y ellos decidieron que entrara yo y un hijo que era aquel que con a quien estaban las relaciones rotas. Pensaron, los hijos cristianos pensaron que si su madre tenía poco tiempo de lucidez, se aprovechara para restaurar esa relación de madre e hijo. Así que dijeron ellos, vaya este pastor y vayan con mi hermano. Ellos tienen que solucionar su problema. Y entonces yo entré con su hijo. Hablé con la hermana, oramos, estudiamos un poquito la palabra de Dios, le mostré allí a su hijo y tuve esa tarea de intercesor, de unir a los dos, ¿ya? Y créanme que fue algo único y lindo en ese momento, algo único y lindo a la vez, ¿ya? En lágrimas y confesiones, madre e hijo lloraron, se abrazaron, se perdonaron, ¿sí? Y tuve la oportunidad de ungirla a la hermana en ese momento. Y después de un momento de tranquilidad y de paz, entonces la hermana falleció, ¿sí? Entonces, siempre recuerdo esto como un acto de misericordia de Dios, ¿sí? Porque solamente Dios puede dar este tiempito especial para restaurar los corazones, para restaurar los corazones. Siempre, siempre Dios puede dar estos tiempitos especiales para restaurar. Ese es el amor y la misericordia de Dios. No sabemos si va a pasar
con nosotros o con algún padre o madre que necesita perdón de sus hijos, no sabemos. Pero sí sabemos que el amor y la misericordia de Dios nos invita a nosotros como padres también a restaurar las relaciones con los hijos. Había otra ocasión donde eh, los padres también estaban preocupados por su hijo, ya un hijo ya adulto, yo creo que un hijo de 40 años de edad, estaba agonizando. Asimismo, lo habían desahuciado los médicos, lo enviaron a casa. Él estaba agonizando y sus días de estar así agonizando se prolongaban. Pasaba un día, otro día y otro día, y nada que el hijo fallecía. Saben, con tristeza tengo que decir, los padres querían que el hijo ya se muriera, ¿no? No eran cristianos. Y ellos estaban cansados ya, porque su hijo siempre estuvo en el tema de las drogas, y como adicto a las drogas, causó mucho daño a los padres. Les robó, les pegó, les maltrató, les insultó, hizo tantas cosas por esto de la adicción a sus padres, que, que sus padres habían perdido ya la paciencia, ya no lo querían más, no lo querían más. Así que para ellos significaba el más grande alivio de que su hijo finalmente falleciera. Entonces su hijo estaba agonizando y agonizando y pasaban los días y nada. Y entonces por allí algún conocido de la iglesia dijo, inviten al pastor, que venga aquí el pastor, quizá algo más puede hacer a través del pastor, y me invitaron a mí. Y entonces yo entré a la habitación de aquel hijo, y entonces allí oramos, estudiamos la palabra de Dios, cantamos, trataba de hablar fuerte, y pude conversar con el joven, joven adulto. Y ¿saben qué? Él era lo que necesitaba para poder descansar en paz. Necesitaba que sus padres le perdonaran por todo lo malo que él había hecho y todas las heridas que él había causado hacia sus padres. Daba eso. Así que tuve la tarea también de reunirme con los padres mucho tiempo y de orar con ellos y explicarles y hablarles del perdón y todo lo demás. Y finalmente se consiguió de que los padres accedan, abran su corazón para el perdón. Y entonces la misma situación, ¿verdad? Entre lágrimas y la influencia del Espíritu Santo, los padres con el Hijo se perdonaron, se reconciliaron, se abrazaron, se besaron. Un momento único, especial, ¿no? Y después de algunas pocas horas de tranquilidad, el Hijo falleció. Entonces, ¿qué era lo que al hijo no le dejaba descansar en paz? ¿Qué era lo que no le dejaba que pasara ya este tiempo de agonía? Era la necesidad de ser perdonado por sus, ¿no? Perdonado por sus padres. Entonces, tenemos que perdonar. El amor nos invita a perdonar, ¿sí? Nosotros tenemos que sanar las heridas. Como padres debemos ser ejemplo, ¿ya? Y saben que también cuando entre esposos hay peleas, estamos, ¿sí? Los hijos también tienen que alcanzar a ver cómo sus padres resuelven los problemas, ¿ya? Resuelven los problemas. Los hijos ven eso, ¿sí? Papá, estamos enojados, estamos molestos, tuvimos alguna discusión, ¿ya? Los hijos también ven cómo nosotros como padres, entre esposos, resolvemos nuestros problemas. Y si ellos ven que nosotros nos perdonamos, nosotros nos reconciliamos,
Ellos ven y aprenden, descubren cómo deberían plantarse en su propia opinión y encontrar una razón para seguir, ¿verdad? Y ser reconciliados y no dejar que la amargura, ¿verdad? Se extienda por más tiempo, ¿sí? Se extiende. Entonces, hay siempre la oportunidad de perdonar y conciliar, ¿sí? ¿Qué sucedería si tus hijos siempre te vieran abordar los accidentes relacionales con un amor implacable? Y si te observan ponerle fin a cada gélido punto muerto con tu cónyuge al pedir perdón y demostrar paciencia y compasión sincera. Ellos verían claramente el poder del amor en acción. Aprenderían uno de los mayores secretos para las amistades duraderas y los matrimonios exitosos. Sabrían que cuando miras a los ojos y afirmas te perdono, tú le estás diciendo en serio, ¿ya? Y aunque el tema de su ofensa infantil volviera a surgir durante una conversación, lo haría a modo de instrucción, no como combustible para una pelea o un rebrote de enojo pasado. Entonces, es cierto que el perdón es mejor si el otro se arrepiente. Es saludable y bueno para todos. La maravillosa esperanza y la restauración completa, pero sin importar lo que hagan los demás, Jesús dijo que nuestro perdón debe ser incondicional. Y esto yo les explicaba a una persona hace unos días atrás, ¿sí? Es fácil perdonar y disculpar a quien te pide perdón, a quien merece ser perdonado, pero a quien no merece, no lo voy a perdonar. Entonces ahí está lo complicado. Y le decía, es fácil hacer bien a quien te hace bien. Es fácil devolver el bien con bien. Lo complicado es hacer el bien a quien te hizo. Y allí cuando le decía esto, pues como que lo desubiqué un poquito, ¿ya? Pero a eso se extiende el amor de Dios. Leamos lo que dice aquí en San Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. San Marcos 11, 25 y 26, la palabra de Dios nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y leamos Mateo 18, 21 y 22. Nuevamente aquí la palabra de Dios dice así. San Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesús nos habló del perdón. Tiene que ser incondicional y sin límite. Sabiendo esto, siempre impactará nuestra vida espiritual. Igual podemos perdonar sabiendo que Dios es el verdadero juez y vengador de todo. Y que cualquier raíz de amargura permitamos que permanezca en nuestro corazón podrá infectarse, contaminar y envenenarnos. Veamos Hebreos capítulo 12, el versículo 15. 12:15. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Hay muchas historias de vidas, como menciona acá la palabra de Dios.
donde se ha brotado la raíz de amargura que perturba y contamina el corazón. Los contamina a ellos, contamina a muchas personas. El mundo sería distinto si entendemos y practicamos lo que es el perdón, ¿sí? Lo que es el perdón. Muchos matrimonios perdurarían más, muchas relaciones de padres con hijos y viceversa perdurarían mucho más. Y relación entre hermanos también. El perdón no siempre es dulce y suave, puede ser sumamente difícil, pero cuanto más se practica y se transforma en un reflejo, más fácil y más automático se hace. Cuando perdonas a tu hijo por sus errores, tanto los intrascendentes como los más importantes, le transmites un ejemplo increíble que un día también aplicará a cientos de otras personas. Incluso estás contribuyendo a las vidas de sus futuros nietos. Así es, tus futuros nietos, quienes probablemente crezcan sabiendo que habrá un lugar para ellos dentro del corazón de sus padres y de su hogar. No importa qué suceda, tal como tu amor se lo demostró a sus hijos. Entonces, tenemos que seguir enseñando e instruyendo a nuestros hijos con el ejemplo. Cuando nos perdonamos, cuando los perdonamos, cuando practicamos la reconciliación, hasta 70 veces 7, ¿ya? Y mientras más tiempo pasa en una relación rota donde hay cicatrices, más difícil se vuelve perdonar. Mucho más difícil, pero no imposible, ¿ya? No imposible. Y tristemente en el mundo se puede ver que muchas personas sufren enfermedades graves, crónicas incluso, pero la peor enfermedad es la enfermedad del pecado, de la amargura, de un corazón infectado, contaminado, envenenado por falta de perdón, porque tuvieron una herida, un resentimiento y no hay quien les quite eso. Y tristemente muchos van a la tumba sin haber restaurado una relación así, ¿ya? Y hemos visto en fúnebres, en sepelios, ¿no? Los llantos, los gritos, ya es demasiado tarde, ¿sí? Ya es demasiado tarde. El perdón, por eso muchos dicen, el perdón es más divino que humano, porque en situaciones así es una negativa, no puedo, yo no le puedo perdonar, yo ¿cómo le voy a perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Es difícil entenderlo para quien no conoce a Dios. Así es, para quien no ha conocido la palabra de Dios. Cuando se comprende la palabra de Dios, vamos a recibir de Dios la fuerza para poder perdonar, ¿sí? Perdonar. Entonces, el desafío para nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos acerca del perdón. Examina tu corazón. Fíjate como padre si hay algún enojo sin resolver, algo que no le has perdonado a tus hijos, ¿ya? O a cualquier otra persona. Ahí anota sus nombres y una lista que describa sus ofensas. Ora por ellos y pídele a Dios que te dé el amor y la gracia para perdonarlos, ¿sí? Después puedes tachar con tinta, ¿sí?, lo que hicieron y repite en voz alta: decido perdonarte. Arroja el papel a la basura como testimonio de tu perdón y nueva libertad. Así es. Cualquier situación, cualquier ofensa, cualquier injusticia, cualquier situación que amerite un perdón, familia o personas conocidas que hicieron algo que no estuvo bien, aunque ellos no lo merezcan, que fueron injustos, no importa.
tienes que perdonar. ¿Ya? Escríbelo, anota su ofensa, ora por ellos, ¿sí? Y perdona. Llénate de paz en el corazón y reconciliación y restaura. Porque así como tú perdonas, Dios también te perdona. Cuando comprendes el perdón divino, vas también tú a perdonar. Porque Dios es amor, misericordia y gracia para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, apreciados hermanos y hermanas, y el Señor nos ayude a poder experimentar el maravilloso perdón. Enseñemos a nuestros hijos de la misma manera. Vamos a orar y vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, por recordarnos la importancia del perdón. Y como padres que podamos enseñar a nuestros hijos por precepto y ejemplo que debemos perdonar, que debemos restaurar, que debemos reconciliarnos, Señor. Bendito Dios, danos cada día más de tu gracia, de tu amor y de tu perdón, Señor, para vivirlo y practicarlo en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nosotros, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.